Pero como esta gente quiere que yo gaste. Cabeza. Entonces tenemos la sesión 1, que es referente a responsabilidad del Estado. Entonces la sesión 1 dice que está Luis Alberto Vaca, Henry Antonio Chalá, Santander, Alejandra Mendoza, Marta Jacqueline Orduz y Deliana Bautista. Les pregunto, ¿qué tal están para mañana? Para hacer esa exposición mañana, muy rápido. Muy buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás, Deliana? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, para el día de mañana no estaremos dispuestos a iniciar la exposición, ya que estamos recopilando toda la información que necesitamos para eso. Listo. Entonces, perfecto. Entonces tenemos sesión 1 y sesión 2 para el miércoles. Sesión 3 y sesión 4. Y 2 para el miércoles. Ah, no, sesión 3 y 4 creo que no hay. 3 y 4 no hay. Ah, sí, sesión 3. 3 y 5 para el miércoles, para el jueves. Seis no hay. 7 y 8 para el viernes, para el otro viernes. Siete y 8. 9 y 10 no hay. 11 y 14 para el siguiente miércoles. 11 y 14 miércoles. 15 y 15 y 15 y 15 y 16 para el jueves, para el siguiente jueves. Y y 18. Disculpe, ¿para el jueves cuál? 15 y 16. Sí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Son 11 grupos? 12, me hace falta uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 18. ¿Cuál me hace falta? El 7 ya está. El 15 ya está. El 14 ya está. El 3 ya está. El 16 ya está. El 2 ya está. El 8 ya está. El 17 y el 18 para el viernes. ¿Listo? Estas son las fechas que les quedan programadas para las exposiciones. Estas fechas, a ver, 1 y 2, empezamos el día 27, es que estamos ya, es que ya ni sé en qué mayo, en junio. Empezamos el 2 de junio, ¿cierto? Con las exposiciones. 2 de junio, entonces queda el 1 y el 2. El 3 de junio queda el 3 y el 5. El 4 de junio queda el 7 y el 8.
El 9 es exposición, entonces, perdón, no quedaría ese para el miércoles, sino para el jueves, que sería 10 de junio, el 11 y el 14. Jueves 11 y 14. El viernes quedaría el 11 de junio, el 15 y el 16, y el 15 y el 16 de junio, miércoles. El 16 de junio, el 17 y el 18. ¿Sí? Están ya todos los grupos, ¿cierto? Entonces quedamos así. Miércoles 2 de junio, el 1 y el 2. Jueves 3 de junio, el 3 y el 5. Viernes 4 de junio, el 7 y el 8. Jueves, porque el miércoles, el 9 de junio es examen, entonces miércoles 10 de junio, el 11 y el 14. El 11 de junio, el 15 y el 16, y el 16 de junio, el 17 y el 18. Lo ideal es que para estas fechas tengan las Estoy en clase. exposiciones. Muy bien, Ramiro. Tengan las exposiciones listas. Sin embargo, en caso de que depende cómo vayamos avanzando el tema, pueden ser modificadas, pero la idea es que ya para estas fechas, como mínimo, tengan las exposiciones listas. Digamos, puede que el 1 y el grupo 1 y 2 me ocupe más espacio y lo den entre el miércoles y el jueves, y entonces tengamos que correr un poquito el 3 y el 5. Pues eso lo vamos lo podemos ir haciendo, pero ese día yo les digo, mañana no la exposición, la corremos para el siguiente día y así los demás saben que se va corriendo. ¿Listo? Pero en principio, estas son las fechas que tienen establecidas para las exposiciones. Ahí. Doctora, buenas noches. Sí, ya. Qué pena, no sé si me perdí en un momentico, pero cuando usted se refiere a grupo 1 o 2, es el tema de sesión 1 o sesión 2, ¿cierto? El tema de sesión, sí. Ok, Es que como gracias. ustedes lo han puesto ahí por sesión, Era para aclarar, entonces, gracias. sí, sí. No es por el número del grupo, sino por el número de sesión. Bueno, entonces, vamos a empezar a hablar un poquito de mucho y nada. Digamos, vamos a hablar un poquito de muchas cosas frente a lo que tiene que ver con la responsabilidad del Estado. Entonces, ustedes saben que la responsabilidad del Estado es una responsabilidad general, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de, ay, perdónenme aquí porque veo que están entrando más y Daira, te voy a entregar el poder. ¿Dónde estás, Daira? Daira, por favor, no te... Estoy, Doc. Ah, ya te vi. Te voy a entregar el poder, ¿vale? Dale. Y listo. Entonces ya. Entonces, si alguien necesita grabar o algo, por favor, decirle a Daira. Grabarlo todo, ella ya tiene el poder. Bueno. Entonces, vamos a hablar un poquito, vamos a recordar un poquito de esa estructura del Estado, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de la responsabilidad del Estado, entonces ustedes saben que pues nosotros tenemos un artículo, ¿cierto? Y es un artículo primero constitucional que nos dice que Colombia es un Estado social de derecho. Tan fácil como eso. Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana. Por favor, los micrófonos. En el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Entonces veamos cómo este artículo primero pues es un artículo supremamente ambicioso, ¿cierto? Donde pues
pretendían incorporarnos a toda esa estructura del Estado, digámoslo así, hacernos conscientes de que el Estado somos todos, ¿no? Lo que pasa es que existe una estructura que es la que nos representa, ¿cierto? A efectos de cumplir con, ¿qué? Con ese artículo segundo, porque imagínense, donde todos pudiéramos mandar, si así nomás esto es una locura, con un solo representante y pues su equipo de apoyo, imagínense donde todos quisiéramos gobernar. Si todos queremos gobernar, pues ahí sí que estaríamos peor de lo que ya nos encontramos, ¿cierto? Esto ha sido una locura, se le sale a una persona de las manos, imagínense al resto. Y la otra es crear conciencia a los ciudadanos, crear conciencia de que el Estado somos todos y de que lo que nosotros hagamos no solamente va en detrimento de un funcionario público, no solamente va en detrimento de una persona, sino que va en detrimento del bolsillo de absolutamente todos. Entonces, todos los daños que se han ocasionado en atención pues a todas estas situaciones que se están presentando, independiente de quien las cometa, de si son funcionarios públicos o de si son particulares, pues veamos cómo todo esto le genera al bolsillo de los colombianos, ¿cierto? Porque es que no es al presidente, no es a los ministros, no es al Congreso, es absolutamente a todos. A todos nos va a generar y nos genera un desgaste patrimonial. El Transmilenio es de todos, el mío es de todos, las vías son de todos, ese entorpecimiento a la función pública que se está presentando también nos atañe a todos, no solamente a un grupo de personas, sino a todos, porque digamos, pues, por ejemplo, yo digo, no, pues si paran, yo qué sé, las oficinas de registro de instrumentos públicos, a mí eso en qué me puede afectar si es que yo en este momento ni tengo plata para comprar nada, ni quiero comprar nada, ni voy a comprar nada. Sí, puede que yo no lo haga, pero sí afecta la economía y si afecta la economía, pues también me afecta a mí, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, vean cómo este artículo primero de la Constitución de 1991 es un artículo supremamente ambicioso. Adicional a esto, pues tenemos un artículo segundo de la Constitución, y ese artículo segundo de la Constitución que nos dice que son fines esenciales del Estado. ¿Cuáles son los fines esenciales del Estado? Servir a la comunidad, no es solamente servir a Alejandro, a Alejandra, ni a Luisa, ni a Adeliana, ni a Campo Elías, no, es servir a la comunidad en general, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afecten. Y la... Hola, Henry. El micrófono, gracias. Que los afecten y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación, defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bien, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Entonces, vea cómo ese artículo decimos que esos son los fines del Estado. Y entonces, ¿qué pasa? Pues debemos, a fin de atender esos fines del Estado de la manera más imparcial posible, digámoslo así, en atención a esa prevalencia, a ese interés general de que nos habla el artículo primero, sin dejar ni pasar por alto ni transgredir los derechos tampoco de los particulares, pues se hizo necesario que el Estado tuviese una estructura debidamente organizada, donde pues saben que tenemos la rama legislativa, la rama ejecutiva, la rama judicial, tenemos los órganos de control, una organización electoral, unas entidades especiales, y adicional a esto pues también vemos que el Estado no solo puede cumplir con esos fines y que en atención a que
entre comillas. Por favor, los micrófonos. Bueno, cualquier servidor público que genera opciones sobre los Ya lo desactivé. Doctora, qué pena, no se le escucha, no sé si soy yo solo. Desactivó el suyo también, doctora. También tiene el micrófono cerrado. Ay, ¿quién me es? Ay, Daira. Perdón. Listo ya. Entonces, el Estado a fin de cumplir. ¿Quién? Daira, si quieres, devuélveme el poder. Ya se lo devuelvo, pero yo no lo he desactivado. No, no sé, de pronto yo al mover acá. No, no, pero digo para darle acá una cosa que le doy silenciar a todos y que ya con eso no me interrumpan más. Y ya te los devuelvo. Bueno, entonces, Se lo doy a usted porque no sé. donde dice hacerme hospedador, le das donde están los punticos, te metes donde yo estoy y le das donde están los Ajá. punticos y me pones a hacerle hospedador. Ah, listo. Ya lo veo. ¿Listo? Gracias. Bueno, listo. Entonces vemos cómo para cumplir con esos fines del Estado, pues nuestro representante, ¿sí? En atención a esa estructura, pues está conformado por una serie de entidades y esas entidades pues son las encargadas de, a través de ese personal que es incorporado, atender y cumplir y hacer que se cumplan esos fines esenciales del Estado. Sin embargo, pues veamos cómo no siempre ese personal es suficiente y que en atención a esto y al cumplimiento de esos fines y a que el Estado requiere en muchas ocasiones de personal especializado para que realice ciertas actividades o para que sirva de apoyo en atención al cúmulo de documentos tan grande que está llevando y o en atención a las diferentes disposiciones reglamentarias que día a día van surgiendo, se hace necesario pues contratar personal externo, contratar particulares también para que cumplan con esos fines del Estado. Adicional a esto, no solamente se hace necesario vincular a la entidad o traer a la entidad para el cumplimiento de esos fines a personal, también se hace necesario traer bienes y servicios. Entonces, bienes y servicios, bienes como son vehículos, computadores, ¿qué más? Como son algunos insumos que se requieren para la entidad. Y en atención a todo esto, pues la entidad también puede generar riesgos ya sea de tipo contractual o riesgos ya sean de tipo extracontractual. Entonces veamos que la forma de actuación de las entidades, pues tenemos algunos hechos administrativos que pueden generar algunas nulidades, que pueden generar reparaciones frente a particulares por, no sé, se puede dar por prevaricatos, por ejemplo. Entonces, en atención a esto, a veces el Estado es condenado y es sancionado. Y la responsabilidad del Estado está precisamente en eso, en que nos vamos ahorita a ese artículo 90 de nuestra Constitución. Y ese artículo
artículo 90 de nuestra Constitución dice que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas en el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este. Pero en principio, ¿quién responde por los actos o las irregularidades en que incurra el Estado y que por esto tengan una responsabilidad que pueda generar una indemnización? Pues al Estado, ¿cierto? Ahora que el Estado puede repetir en contra de los funcionarios en un momento dado, ahí listo, pero eso es otra cosa. Es decir, no puedo demandar a Luz María Astudillo por un prevaricato, al Estado por las consecuencias que me generó ese prevaricato. Ahora, que Luz María Astudillo también va a estar incursa en una serie de irregularidades y que muy seguramente va a tener como funcionario público que responder por su actuación o por su indebida actuación. Ah, bueno, también. Pero ¿quién responde patrimonialmente por los daños antijurídicos que se causen? Pues el Estado. Y no solamente por esos hechos administrativos que pueden generar nulidades, sino también por esas omisiones que la generan. Cuando dejo de hacer, recuerden que hay obligaciones de hacer y obligaciones de no hacer. Igual los funcionarios públicos, los funcionarios o quienes representan a una entidad, también al omitir realizar alguna de sus funciones en debida forma, ya sea parcial o ya sea totalmente, pues también responsabilizan al Estado de las consecuencias que puedan generar esas irregularidades. Ahora, no solamente de los hechos administrativos, omisiones, también de las operaciones administrativas, también de los diferentes actos administrativos y de los contratos que se puedan generar. Entonces, recuerden que frente a la responsabilidad del servidor público, porque no sé si ustedes se acuerdan de la diferencia que hay entre empleado, trabajador oficial y servidor público. Entonces, vámonos por favor al artículo 123, creo que es. Si no estoy mal, sí. ¿Alguien me ayuda, porfa, a leer el artículo 123 de la Constitución? Que ya me cansé. Para que no se me van a ver. Sí, doctora. El capítulo 2 de la función pública. El artículo 123. Artículo 123. 123. Son servidores públicos los miembros de las corporaciones. Señora. ¿Sigo? Sí, señora. Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad. Ejercerán sus funciones en la forma previa por la Constitución, la ley y el reglamento. La ley determinará el régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñen funciones públicas y regulará su ejercicio. Entonces, ¿quiénes son servidores públicos? Servidores públicos son todos aquellos que estemos vinculados con el Estado. Entonces, no solamente son las personas que están vinculadas de planta, es decir, quienes están en carrera administrativa, en provisionalidad, en libre nombramiento y remoción, quienes están vinculados a través bueno, como supernumerarios, sino que, o los trabajadores oficiales. Adicional a esto, pues resulta que hay particulares que ejercen funciones públicas, ¿sí? Y en atención a esto, pues tenemos que estos también son servidores públicos. Y de hecho, vean que tengo una discusión en la oficina por eso, pero pues se las voy a extender. Y es un punto respecto donde existen entidades que tienen contratadas a sociedades, a empresas grandes, y estas empresas contratan a personal para que cumpla alguna de las funciones que requiere el Estado. Y en atención a esto, veamos cómo es personal vinculado a través de temporales. Entonces, en muchas entidades lo que se está haciendo con este personal es que cuando se presenta alguna irregularidad frente a la responsabilidad de los mismos, lo que hacen es que archivan la decisión porque dice que la decisión respecto a ese temporal le corresponde al procurador, le corresponde al nominador, es decir,
a quien lo contrató, a la empresa con quien está contratando el Estado. Sin embargo, la Procuraduría tiene un concepto al respecto y es la siguiente. Y dice que la responsabilidad es frente al servicio, más no frente al tipo de vinculación. Es decir, que yo lo vinculo a un proceso y que puede ser sujeto disciplinable un personal vinculado a través de una temporal, ¿cierto? Porque este está en ejercicio comete su irregularidad en ejercicio de esa función. Ahora, tienen que ser muy cuidadosos porque ahora cuando vamos a hablar del tema de la supervisión, vamos a ver cómo ahí es donde se nos comienza a enredar un poquito la pita con esta situación, toda vez que para que pueda fungir un apoyo a la supervisión o una supervisión o una interventoría tiene que estar específicamente pactado de esa manera en el objeto contractual y si no, no lo puedo hacer, ¿no? Pero entonces esos son como puntos adicionales que se deben tener en cuenta frente a la responsabilidad. Sin embargo, donde quiero llegar ahora es a decirles que los servidores públicos son servidores públicos. Entonces, una cosa es cómo se clasifican los servidores públicos. Los servidores públicos pueden ser funcionarios, pueden ser empleados públicos, de libre los empleados públicos pueden ser trabajadores oficiales, pueden ser de libre nombramiento y remoción, puede ser de carrera administrativa, vinculados a través de provisionalidad en carrera administrativa, pero adicional a eso también tenemos a los contratistas, ¿cierto? A quienes prestan sus servicios a través de contratos de trabajo o aquellas entidades, ya sean personas, porque esto va no solamente a una persona natural, sino que en un momento dado también lo podemos transferir si se hace una debida evaluación a una persona jurídica frente a la responsabilidad que se tiene por la inoperancia en la que ésta pueda estar en curso. ¿Quién me está levantando la mano? Ay, Julián Alberto, dime. Doctora, es que tengo una inquietud con respecto al concepto que manifestó usted ahorita de la Procuraduría con respecto a la vinculación de las empresas y entonces por intermedio de esas empresas pues se vincula unas personas, pero entonces al parecer, o así lo entendí de acuerdo a lo que usted dijo, efectivamente esa responsabilidad la tienen que asumir también esos funcionarios independientes de la vinculación que tengan. Pero entonces la inquietud que yo tengo es con respecto a si eso se puede extender a las inhabilidades e incompatibilidades. Y pongo el ejemplo. La hija médica de un alcalde es vinculada al hospital del municipio donde el papá es el alcalde, pero se vincula por intermedio de una empresa temporal. O sea, ¿cabría el concepto en este ejemplo que estoy colocando, doctora? Ya te lo pongo. Ya te voy a poner el concepto y sacamos nuestras propias conclusiones. Ya se las pongo en un segundo. Que lo estoy buscando, que lo tengo acá. Tengo que enviar estas diapositivas. Y se me olvidó. ¿Dónde está? Ahora se me perdió. Lo tenía listo para mostrárselos y ahora se me perdió. Espérame un segundito, por favor, que no sé qué se me hizo. Pero ya lo encuentro. Dame un segundito que ya lo estoy abriendo.
Les dije una mentira. No fue fue la comisión, la función pública, la que dio el concepto. Es el concepto número 215031 del 2020. Ya se los voy a poner para que ustedes lo vean y me digan qué piensan al respecto. Ay, ay, hola Luis Alberto. Ya. Me dicen si lo están viendo. ¿Lo están viendo? Sí, señora doctora. Que ya lo vamos a hacer un poquitín más grandecito. Voy a ver si puedo hacerlo un poquitico más grande. Ahí, ya lo ven mejor, ¿sí? Sí, Señora. y se ve mejor, doctora. Listo. Las personas que son vinculadas a la entidad por intermedio de empresas de servicios temporales al respecto, cabe señalar que según lo que se tiene entendido en tales eventos, la entidad interesada celebra un contrato de prestación de servicios con esa institución para que le suministre el personal necesario para desarrollar algunas funciones sujetas a las obligaciones derivadas de ese tipo de acuerdos y en virtud de los cuales el vínculo laboral de quienes así prestan los servicios se generen directamente con las mencionadas empresas, lo que impide que en estos términos puedan considerarse como servidores públicos y estén supeditados al estatuto disciplinario. Sin embargo, al tenor de lo dispuesto del nuevo código, es claro que los particulares que cumplen funciones públicas sí son sujetos de investigación disciplinaria y como quiera que las normas que regulan lo ateniente al régimen que se les aplica en este aspecto, no se hacen distinción sobre la modalidad que genere la relación de servicio, pues solamente aluden al ejercicio del mismo de una actividad que por su naturaleza es de aquellas que corresponde cumplir a la entidad para desarrollar los fines estatales y que por razones administrativas o estructurales se desplaza hacia los particulares. Se estima que respecto de quienes son contratados a través de las empresas de servicios temporales, en cada caso, habría que verificar si la labor que ejecutan es de naturaleza administrativa o no, y de ser así, serían disciplinables en relación con la función que cumplan, en los términos y las condiciones previstas en el Código Disciplinario Único vigente a partir del 5 de mayo del presente año. Entonces, este es el concepto que nos da, mira, aquí está el número para que lo tengan. 215031 del 2020 del Departamento Administrativo de la Función Pública. Entonces veamos cómo con este concepto lo que está haciendo es abriendo un paso supremamente grande y dice que quien tiene la competencia para investigar a este tipo de funcionarios es la Procuraduría General de la Nación y no la entidad, no la empresa temporal que los contrata. ¿Sí ven cómo el cambio que da o el giro que da con este concepto es supremamente grande? Porque es que la verdad es que la responsabilidad que se encontraba en cabeza de estos contratistas vinculados a través de temporales, pues era nula. Porque pues, ¿qué hacía la empresa? Pues simplemente lo desvinculaba, lo liquidaba y hasta luego, muchísimas gracias, muy amable, ya no queremos contar más con sus servicios y se acabó. Le iniciaban de pronto un proceso interno si era necesario, pero hasta ahí. El Estado no tenía ninguna injerencia sabiendo que el insumo finalmente que llega a ese funcionario, ¿de dónde proviene? Pues del Estado. Si bien es cierto, se filtra a través de un tercero, ¿cierto? Se filtra a través de otro particular,
el fin para el que se contrata, digámoslo así, viene siendo el mismo. Entonces, en atención a eso, la verdad, yo sí pediría un concepto a la función pública respecto de ese caso particular y concreto, si lo tienes, específico, y le solicitaría que en caso de existir alguna irregularidad, pues lo remita al ente competente, que para el caso, según el concepto, pues sería la Procuraduría. Ahora, si ven que dice que tiene que revisarse muy bien la función, o sea, tendrías que entrar a revisar muy bien si contractualmente la labor que está desempeñando es una labor administrativa que atañe a la función que está realizando su padre, pero en principio yo creería que sí. De hecho, en caso de que a ella le llegase, no sé, en instrucción, por ejemplo, un proceso donde estuviese vinculado su papá, pues lo más lógico es que debería declararse impedida de manera inmediata. Así, doctora, así lo entendí y en el caso en concreto, la médica estaba cumpliendo esas funciones, o sea, funciones médicas y no administrativas, entonces tocaría ir un poquito más allá para establecer si efectivamente cabría la inhabilidad o la incompatibilidad. Pero Sí. gracias, doctora, por el concepto. Porque mira ahí es ver la función, qué es lo que está haciendo, ¿sí ves? Si está frente a una función administrativa o a una función diferente. Entonces, veamos cómo ahí sí tiene que uno ser muy cuidadoso para qué fue vinculado. Exactamente, ¿Listo? muchas gracias, doctora. Bueno, Julián, muchas gracias. Listo, ya apuntaron el concepto, por si lo necesitan. Denme un segundito, voy a ver si se los puedo compartir por acá. A ver si se los puedo compartir por acá de una vez para que todos lo descarguen. Vea, los voy a sancionar. El que me vuelva a abrir el micrófono así, lo voy a poner a hacerme un baile aquí en vivo. A ver, vamos a ver. Denme un segundito, ya les envío la información para que la tengan de una vez, porque sí es muy importante conocer. Sí. Y yo lo presenté a mi entidad, yo estoy vinculada de esa manera. Y dije, no, tienen que hacerlo así. Me dijeron, no, yo dije, no, bueno, pues a mí me conviene que no lo hagan, la verdad. Pero pues era mi deber como funcionario público advertirlo, ¿no? Advertir de lo que yo estaba presenciando frente a esa situación. Aquí está. Ahí se los compartí, entonces por favor descárguenlo. No sé, Daira, si hemos podido cargar la información o no. Es que tengo un inconveniente y de paso, antes de entrar, quiero que ustedes me ayuden a solucionarlo, a ver si ustedes lo ven de otra manera. Y ya les digo. Ya les voy a mostrar a ver ustedes qué opinan. Necesito que me ayuden a resolver este tema porque ya me tiene loca. Mira. Ay. Ingreso yo a la página de la universidad. Y en la página de la universidad yo tengo cargadas varias clases, ¿cierto? Tengo fundamentos, mis cursos que son los que he dictado, fundamentos, teoría general del acto administrativo, responsabilidad contractual
y tengo otra responsabilidad contractual y tengo derecho laboral administrativo y ya no tengo más cargado. Entonces, si voy a esta responsabilidad contractual que tengo acá, son unas clases que yo ya había dictado con antelación, entonces presumo que ese no es su curso. Si voy a esta otra, que dice acá responsabilidad contractual, que me han cargado, mira, esta dice que corresponde al grupo 2B, entonces no me han cargado, ya me lo arreglan. No sé quién me ayudaría con esto. ¿Ustedes son el grupo 2A o el grupo 2B? 2B. Somos el grupo de doctora. Daira, ¿tú cargaste esto acá? Daira. ¿Tú cargaste el protocolo de clases virtuales acá? Entonces miren, ahí les voy a cargar esto de una vez. No, es que era esa duda la que tenía porque no me estaba dejando cargarles el material que les voy dando en clase y eso me tenía preocupada. Ay, ahora se me perdió el documento. Listo. Entonces con eso ya ustedes saben que está ahí cargado. Y eso también voy cargando el insumo de la clase de manera diaria. Listo. Listo. Entonces ahí ya les va quedando cargado en Zoom. Listo. Entonces, cuando hablamos de la responsabilidad de los servidores públicos, ya quedando claro que los servidores públicos son todos, ¿cierto? Hablamos de que existen varios tipos de responsabilidad, que puede existir una responsabilidad penal, que es la que se da, por ejemplo, o que quien los genera son los delitos, ¿cierto? En los que se encuentran incursos estos servidores públicos, y también las sanciones, que pueden ser prisión, inhabilidad, destitución, suspensión, multa. Digamos, hoy, por ejemplo, se me presentó un caso disciplinario frente a un tema que tiene injerencia no solamente disciplinaria, sino un tema que tiene injerencia penal. Y es el artículo que habla, para que ustedes tengan mucho cuidado, de el enriquecimiento ilícito, porque nosotros por lo general hablamos de enriquecimiento ilícito y hablamos de enriquecimiento sin causa, ¿cierto? En materia civil. Entonces nosotros decimos que el ilícito pues es siempre donde se encuentra inmersa una actuación de tipo delictual relacionada, esperen un segundo que lo estoy buscando, 412, el artículo 412. Relacionada con captación de dinero ilícito y demás, ¿cierto? Pero resulta que los servidores públicos, por lo general hablamos de enriquecimiento ilícito en el servidor público. Entonces, mire,
el servidor público o quien haya desempeñado funciones públicas que durante su vinculación con la administración o dentro de los 5 años posteriores a su desvinculación obtenga para sí o para otro incremento patrimonial injustificado. Incurrirá siempre que la conducta no constituya otro delito en prisión de 9 a 15 años, multa equivalente al doble del valor de enriquecimiento sin que supere el equivalente a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 90 a 96 y a 180 meses. ¿Sí se dan cuenta cómo cuando hablamos de enriquecimiento, cuando hay un enriquecimiento no justificado, que esos son los procesos que se adelantan por incremento patrimonial? Entonces veamos cómo es supremamente importante una serie de cosas que se presentan frente al tema de la responsabilidad de quienes realizan funciones públicas. Y es que nosotros debemos, como funcionarios públicos, de presentar nuestra declaración de bienes y rentas de manera anual y la debemos actualizar anualmente, y es un deber. Y si no lo hacemos, estamos incursos en una falta disciplinaria también, que puede llegar a ser una falta de tipo gravísimo o de tipo grave, dependiendo si nos han requerido o no nos han requerido. Entonces, en atención a esto, vean cómo si tengo un incremento, porque mire, les cuento historias de, no sé si aquí tengamos funcionarios que trabajen en la DIAN, ¿no? ¿Tengo aquí alguien que esté vinculado a la DIAN? Bueno. Doctora, yo manejo parte de impuestos, pero de un municipio, no de la DIAN, pero la parte de la Secretaría de Hacienda. Listo, perfecto, Ramiro. Pues yo creo que Ramiro entonces sí ha escuchado hablar de una agencia que se llama ITRC, que es Inspector de Tributos, Rentas y Contribuciones para Fiscales. Estos se investigan por faltas gravísimas y de la corrupción a la DIAN, a la VPP y a Coljuegos. Y una de las faltas más recurrentes que se investigan por este ente es que cualquier anónimo, mire, es que hay entidades que abren por anónimos, y por anónimos a veces infundados, pero resulta que los abren y sí encuentran. Entonces dice, el señor Pepito Pérez, o sea, el señor Pepito Pérez, funcionario de la DIAN, de la oficina tal, de manera sorpresiva, se ha observado que cambió su carro de un, no sé, un Renault a un... ¿A qué carro le ponemos ustedes que saben de carros a uno más caro? A un... Ferrari. A un Ferrari. Bueno, a un Ferrari. A un Ferrari, vámonos en Ferrari, el Audi ese ya no está tanto, y fuera de eso, vemos que un funcionario con un salario de 3 millones de pesos, pues tiene 4 fincas, 5 casas, y vive, no sé, en el lugar más costoso donde la sola administración puede estar en, no sé, 3 millones de pesos. Sus hijos estudian en colegios supremamente onerosos. Entonces, en atención a esto, solicito que se investigue al funcionario. ¿Qué hace la entidad? Sí, efectivamente, tenemos que existe un señor, ¿cierto?, que se llama Juan Gómez. Este señor Juan Gómez nos dice que trabaja en la DIAN y que trabaja en el área financiera, por ejemplo, o en atención al ciudadano, o donde me diga. ¿Yo qué hago? Le solicito a la DIAN, le digo, señor DIAN, por favor, infórmeme si hay un señor que se llame Juan Gómez que trabaje en la oficina financiera. Dentro de la planta se ha encontrado que hay 5 Juan Gómez. 2 están en el área financiera, 2 en el área tributaria, 2 en el área tal. Entonces, en atención, no, es el del área financiera. Ok, perfecto. Entonces, existe una queja donde dice que hay un presunto incremento patrimonial de Juan Gómez. Entonces, ¿qué hacemos? Se vincula a Juan Gómez en averiguación de responsables,
que a cualquiera nos pueden abrir una indagación, perdón, en indagación preliminar, o de hecho lo pueden hacer hasta en investigación, pero por lo general se adelanta la indagación. Entonces se llama Juan Pérez y le dice, oiga, señor Juan Pérez, vamos a solicitar que nos informen todo ese incremento o todo ese patrimonio que usted tiene. Entonces, ¿cuál es el patrimonio que usted tiene, señor Juan? No, yo solamente tengo un carrito, una casa, listo, perfecto. Adicional a eso se pregunta a la Superintendencia de Notariado y Registro, a las entidades bancarias, porque no hay reserva para los procesos disciplinarios. Las entidades bancarias, ellos tienen que enviar todo el insumo. Si esa persona ha tenido un incremento patrimonial en los últimos 5 años. Y el contador, que es el que hace ese estudio, ese estudio juicioso y experto respecto al tema, dice, el señor en el mes de enero, entonces tuvo un ingreso de 3 millones de pesos y tanto. En el mes de diciembre tuvo 5 millones de pesos y tanto. En el mes de febrero tuvo 5 millones de pesos en tal fecha, en el banco tal, en el banco tal, en el banco tal. Le pregunto, Henry, ¿usted se acuerda hace 5 años cuántos eran los dineros que le fueron consignados en una de sus cuentas bancarias? Henry Varela, se lo pregunto. Buenas noches, doctora. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bueno, si yo con sus cuentas bancarias de hace 5 años, usted me podría decir todo ese dinero que le consignaron, ¿de dónde provenía? Difícil porque de pronto, pues, es 5 años que ha transcurrido y básicamente, pues, cuando necesitamos información de ese tipo, siempre vamos a los extractos bancarios para certificar que sí realmente, pues, estuvo ese dinero en ese tiempo, porque, pues, transcurrió 5 años. ¿Sí? Y entonces transcurrió 5 años y entonces en esos extractos bancarios dice que usted tenía 5 millones, tal día le fue consignado 5. ¿Ustedes creen que a veces uno se pone a revisar esas cuentas y uno se acuerda, oye, yo aquí tengo una consignación que me hicieron y yo no me acuerdo de dónde? Mire, con 1 millón de pesos que no logre justificar a una persona, así la investigación sea por 100 millones y haya 1 millón de pesos que no logre justificar, solo por eso tiene su sanción. O sea, ¿a qué voy con esto? A que la responsabilidad de los funcionarios públicos es supremamente, es de un cuidado supremamente grande. Yo no sé si ustedes lo sabían. A cualquier funcionario público nos puede abrir un proceso por un presunto incremento patrimonial. No nos digan, ay, es que yo veo que Ligia Susana, ¿de dónde caramba está sacando para pagarse 4 especializaciones, para comprarse zapatos marca tal, tal otra? Entonces, en atención a eso, comienzan a pedir toda la información. Oye, ¿usted con qué compró esta casa? ¿Con qué dinero compró la casa que tiene en tal lado? ¿Con qué dinero compró? No, esa me la donó mi papá, me la donó mi tío. Entonces en ese orden de ideas comienzan a llamar al tío. Venga, señor Reinaldo Roa, usted que le regaló la casa a su sobrina, entonces dígame usted si es cierto, sí o no. Y entonces el señor Reinaldo se asusta porque el señor Reinaldo dice, ¿qué tal yo diga que sí? Y después entonces comienzan a investigarme a mí, que porque yo no le dije a la DIAN que tenía ese dinero para comprar esa casa. Entonces la gente comienza a decir, no, yo no fui, no, es que Ligia me pidió el favor de que le consignara ese dinero y yo simplemente lo que hice fue hacerle el favor. Pues, mire, comienzan a enredar las cosas de tal manera que uno como funcionario público en cualquier momento se puede ver investigado y puede estar incurso en ese artículo 412 penal que como funcionario público le da una destitución. Y adicional a eso, vaya y defiéndase a la fiscalía porque le van a compulsar copias. Por un anónimo, imagínense. Ni siquiera tienen que dar el nombre, lo único que tienen que hacer es identificar al funcionario y en qué oficina está trabajando. No más. Con eso ya tenemos para saber que... Ahora,
que si ese quejoso va a reiterarse de la queja o no, ya una vez puesta la queja, así el quejoso diga, ay no, me retracto, resulta que en materia disciplinaria de oficio tienen que adelantar la investigación. Entonces, vean cómo es supremamente importante, pues, tener en cuenta este aspecto. Y vean cómo pueden estar incursos no solamente los jueces, sino también, o sea, no solamente Daira, sino también yo o cualquiera de ustedes. Cualquiera que esté realizando una labor para el sector público. Uy, perdón, pero hoy he tenido un día tan pesado, estoy como desde las 5:30 dándole, no he parado. Adicional a esto, pues veamos cómo existe una responsabilidad de tipo disciplinario, ¿cierto? Y esa responsabilidad que genera esas faltas disciplinarias, que lo genera una falta disciplinaria, ya sea por un incumplimiento de deberes, por estar incurso en un delito, como ya lo mencionamos, le puede dar una inhabilidad, una destitución, una suspensión, una multa, una amonestación. Y también puede llevar a una responsabilidad de tipo fiscal, ¿cierto? Entonces, si vemos que existe un detrimento patrimonial del Estado, ¿cierto? Y que se presentó una gestión antieconómica en ese orden de ideas, puede en un momento dado llegar a responder solidariamente el funcionario. Ahora, el Estado tendrá que responder ante el Estado mismo por esta situación, es decir, la Contraloría le inicia una investigación fiscal a esa entidad y a los funcionarios que hayan estado incursos en esta actuación. Si se logra establecer, por ejemplo, en la jurisdicción contencioso administrativa, que se adelantó mal un proceso, que una de las destituciones que se realizaron a los funcionarios, logró desvirtuar toda la situación y que se le reconocieran brazos caídos, pues veamos cómo en este sentido, también al ser condenado el Estado, pues puede iniciar una acción de repetición frente al funcionario que profirió dicha actuación en atención al dolo, siempre y cuando el artículo 90, como ya lo mencionamos, dice que puede repetir, pero que aquí ellos siempre ponen que se tiene que probar el dolo, es decir, la intención que tenía el funcionario de apropiarse de ese dinero, la intención de causar el daño. Les pregunto, con todo esto que está pasando, yo sé que me están grabando, no mentira, con todo esto que está pasando, el Estado pues también tiene responsabilidad frente a toda esta situación, porque el inconformismo puede ser un inconformismo fundado, un inconformismo infundado, pero pues el Estado tiene una responsabilidad frente al el omitir con su deber, el omitir con las acciones que debe realizar, con el cumplimiento de esos fines del Estado, pues ha generado una serie de situaciones que nos están llevando a tener un desgaste patrimonial que antes no teníamos. O sea, el año pasado, pues todos esos daños que se han causado a los bienes del Estado, pues hoy en día, fuera que tenemos que responder por todo este tema y ayudar a solventar quienes tenemos trabajo, quienes tenemos algún patrimonio, todo esto que ha generado el tema del coronavirus, pues ahora también vamos a tener que responder por todos esos daños que no causamos o que sí causamos, pero pues los tenemos que responder es en masa, ¿sí? Entonces, en atención a eso, pues es, digámoslo así, tener en cuenta, repito, que la responsabilidad es una responsabilidad de todos. Hablamos de una responsabilidad del Estado, pero en virtud de ese artículo 1 de la Constitución, veamos cómo el Estado somos todos, ¿sí? Entonces, no sé quién quiera mencionar un caso al respecto. A ver, Julián. Julián es litigante, ¿cierto? Julián Alberto. Hola. No, doctora, yo soy funcionario de la Fiscalía. Ah, ¿y en qué área estás, Julián? Sí,
CTI, ¿En el CTI? sí, Grupo Anticorrupción. Y frente al tema de la responsabilidad, ¿has visto que en tu entidad haya sido condenado algún compañero tuyo? Sí, a nivel disciplinario y a nivel penal. Difícilmente a nivel fiscal, pero a nivel disciplinario y penal sí, desafortunadamente ha habido compañeros que los han Entonces, sancionado disciplinariamente y condenado penalmente. exponnos un caso así particular para que, o sea, ustedes saben que a mí no me gusta que se aburran en mi clase y si vamos con teoría, ustedes se me van aburriendo y quiero que lo hagamos un poquito más práctico. Recuerdo mucho a un fiscal que tomó una decisión frente a un bien incautado y pues los propietarios del bien iniciaron todas las acciones para recuperar su bien y el señor fiscal lo decidió de una u otra manera. El hecho es que cuando tomaron decisión en segunda instancia, el señor, el delegado ante el tribunal solicitó que se le compulsaran copias y lo investigaron inicialmente a nivel disciplinario y le compulsaron copias también en lo penal y lo condenaron por prevaricato por acción. Entonces lo condenaron por prevaricato por acción, vea cómo ahí no solamente fue a través de la responsabilidad por la comisión de un delito, sino también por la responsabilidad que le acarreaba estar incurso en esa falta de tipo delictual que le daba el artículo 48.1, falta gravísima que le generaba una destitución. Entonces ahora vamos a ver cómo patrimonialmente, ¿quién respondió en ese caso, Julián, frente a esa persona a la que le transgredieron, entre comillas, los derechos, o no, a quien le transgredieron, porque me dices que ya fue probado de esa manera, los derechos que tenía respecto de un bien inmueble? Al Estado, ¿cierto, Julián? El Estado, doctora, y los comentarios posteriores fue que buscaron repetir contra el funcionario, pero nunca prosperó esa repetición, doctora. Y no prosperó porque muy seguramente no le lograron comprobar el dolo frente a la acción. Sin embargo, ya la decisión de destitución estaba dada. Y en atención a eso, vean cómo son tres temas totalmente diferentes. El tema administrativo, el tema disciplinario, el tema penal. Una no lo exime de la otra. Dime, Madeleine. Sí, doctora, pues en ese momento yo trabajo en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. En ese momento usted sabe que yo vivo aquí en Cali, especialmente en el Valle. La situación de seguridad y de orden público está muy difícil aquí en el Valle. Yo trabajo en el área de restitución de tierras y nosotros tenemos dentro de nuestra misionalidad, debemos hacer unas visitas, un trabajo de campo para poder hacer unos avalúos comerciales a los predios que quedan ubicados en ciertas zonas, pues donde se hace la restitución de estos predios. Precisamente por este tema de seguridad, pues que viene desde hace rato, pues que ahora obviamente es mucho más difícil, sancionaron al director. Ay, perdón, se me fue tu voz. Hola. Sí, doctora, entonces en este momento al director y obviamente a la dirección general nos sancionaron por no cumplir con esta orden judicial, y pues obviamente esto acarrea sanciones disciplinarias tanto para el director territorial como para la directora general. Pues ahí estamos como, nos ¿Cuál parece era la bastante orden injusto. judicial? Realizar el avalúo comercial. Tenemos que hacer el avalúo comercial en estos predios, y a pesar de que pues se le argumentó al juez que no podíamos ir por los temas de seguridad, no hay acompañamiento de la policía, ni hay acompañamiento de los batallones pues, a quienes les corresponde la seguridad en estos lugares, ellos dicen que estamos incumpliendo con la orden, como sea tenemos que hacer.
estamos en esa ¿Qué situación. pasa, por ejemplo, en ese tema de responsabilidad? Si hay una responsabilidad, efectivamente se dio un incumplimiento del deber. Ahora, puede que se haya dado, sin embargo, hasta qué punto esa responsabilidad no tiene unos eximentes de la misma, ¿cierto? Entonces veamos cómo hay unos eximentes de responsabilidad frente a la actuación. ¿Qué es lo importante y sobre todo lo que tiene que ver con los funcionarios públicos? Que todo lo dejemos por escrito, que de todo dejemos una evidencia. Nosotros como funcionarios públicos debemos dejar una evidencia de absolutamente todo, sin ser groseros. No necesitamos ser groseros ni ser irrespetuosos con nuestros superiores, ni mucho menos, ni con las entidades de control. Sin embargo, sí se llama ser cuidadosos y lo podemos hacer de una manera muy diplomática. Envíen un correo diplomático donde le diga, mire, donde le envíen a su superior y donde le informen lo que está pasando. Señor Pepito Pérez, en atención a la situación de orden público por la que está atravesando la ciudad, le informamos que no se han podido realizar las audiencias de tal fecha, toda vez que la seguridad de los funcionarios, en consecuencia, le solicitamos, es que yo no entiendo por qué las entidades le tienen tanto miedo a solicitar las suspensiones de términos. Pidan una suspensión de términos. O sea, lo que pasa es que cuando se presentan esta clase de situaciones que hacen, mire, uno a veces va a las alcaldías y yo lo he visto, y son supremamente, uno a veces no entiende. Ponen un letrero que dice, el día de hoy, 24 de diciembre, no, el día de hoy, 23 de diciembre, no habrá servicio de la alcaldía porque los funcionarios están en almuerzo con el alcalde, y lo pegan así, en la puerta, y se van. Y ya, y entonces uno llega como usuario, ¿y esto qué es? Pues les cuento, yo lo viví el año pasado, o sea, existe, se da, uno dice, pero hombre, eso tiene un conducto regular, ¿cierto? Si las alcaldías van a cerrar y no van a prestar el servicio al público, pues lo tienen que hacer mediante una resolución. Es que recuerden que hay unos actos administrativos y que esos actos administrativos se tienen que efectuar cuando sea necesario. Entonces, si no se va a realizar la audiencia porque se presentan circunstancias ajenas a la voluntad, pues, de los funcionarios, hagan el acto administrativo que tengan que realizar, suspendiéndola y programándola por otra fecha, y adicional a eso, informándole al superior o al competente los motivos por los cuales no lo pueden realizar y que solicitan intervención para poder solicitar, no sé, apoyos interinstitucionales y poder hacerlos a través de otro personal o poderlo hacer a través de medios electrónicos o de alguna forma. Pero ¿qué pasa? Dice, no, hay paro, listo, no nos dejan pasar, bueno, ya, y lo dejan así, y se les olvida que hay un usuario. Perdóname, Madeleine, no sé si eso es lo que haya podido pasar, puede que no sea tu caso, puede que sea el caso de otras entidades. Ahora, como Madeleine sí es una persona juiciosa, que ha dejado evidencia de todo, que tiene todos los correos que se han enviado, que tiene todas las fotografías que se tomaron a los diferentes medios de prensa y demás. Entonces, todos esos documentos, ella los va a aportar como medio de prueba para decir, mire, existe un excelente de responsabilidad, no es que no haya querido ir, yo llegué, yo fui temprano, yo estuve en la oficina, pero no pudimos ir a hacer la diligencia por eso. Nadie está obligado a lo imposible. Ahora, es que tenemos que ser muy cuidadosos como funcionarios públicos. Entonces, no sé cuál habrá sido el caso, Madeleine, en ese hecho particular y concreto que se presentó en tu ciudad. Sí, doctora, precisamente nosotros estamos documentando, como usted dice, nos estamos documentando mucho, porque de pronto en otras ciudades tienen otra percepción de lo que sucede aquí en Cali, y realmente la situación aquí es bien compleja. Entonces nos ha tocado, así como usted dice, precisamente hemos hecho
memorandos, nos hemos documentado, hemos presentado todas las informaciones, todos los decretos, tanto municipales como departamentales. Sí, estamos haciendo la tarea para poder defendernos. Esa es la idea. Sí, esa es la idea. Lo importante es que tengan los medios de prueba que necesiten para poder probar que efectivamente sí se presentó una falta, sí, efectivamente no fueron a realizar las diligencias que tenían que efectuar. Es un hecho que no se puede desvirtuar. Sin embargo, lo que sí se puede desvirtuar es la responsabilidad como un actuar sin eximente alguno. Entonces ya cuando nosotros veamos nuestra clase de cuáles son esos eximentes de responsabilidad, y no solamente a eso, también frente al Estado, ¿sí? Frente al Estado como tal. Freddy nos estaba levantando la mano, Freddy Nestroza. Sí, doctora, tenía un caso, estaba preguntándote por un caso particular en la Superintendencia de Notaría y Registro. En una comisión de servicio que se hizo a la ciudad de Valledupar, teníamos un caso particular con las boletas fiscales o impuesto departamental que se pagan por los derechos de registro. Y dos funcionarios de Ventanilla tenían un complot con un funcionario de la gobernación del Cesar y falsificaban los recibos bancarios. En ese caso fue el banco, me acuerdo tanto, del BBVA. Y se descubrió por un detalle pequeñito. Resulta que los bancos tienen impresoras láser para expedir sus recibos. Y ellos tenían una impresora cerca a la oficina y la impresora era de punto. Entonces se veía la diferencia de la impresión de ese documento, y cuando comenzamos a hacer la inspección de todo eso, esa cantidad de documentos era digámoslo en palabras castizas, un carajal de plata. Hacía como unos 3 años venían haciendo ese desfalco al departamento. Estas personas, cuando se enteraron que ya estaban descubiertas, se fueron, se volaron, no se pudo hacer nada. No sé si yo me vine de Valledupar y no sé qué pasó con ellos al fin, porque ese es como un tema tan delicado, porque como hay tanta gente involucrada en eso, entonces uno comienza a amenazarlo y toda esa cuestión. Pero ese caso pasó con ellos allá en Valledupar. Sí. Tú estás ¿dónde fue que me dijiste? En Hacienda, ¿cierto? No, con supernotariado, doctora. ¿En qué área, Freddy? Yo no me acuerdo, ya se me olvidó. Eso fue hace unos 3 años que yo me trasladé de Bogotá acá a la ciudad de Cali, a la ORIT de Cali. Yo estoy en el departamento jurídico de la ORIT de Cali. Y en ese tiempo yo estaba en nivel central. ¿Y en qué área? Yo estaba en planeación. No, es que yo trabajé mucho tiempo allá también. Pero yo estaba en control disciplinario interno. Entonces recuerden cómo este caso, por ejemplo, ese caso que nos cuenta Freddy es un caso muy recurrente en las oficinas de registro de instrumentos públicos. Y se da, de hecho, y no sé si Freddy escuchó, la oficina de registro de instrumentos públicos de Lorica destituyeron a todos los funcionarios por una falsedad en las boletas fiscales. Para ese mismo tiempo fue, doctora, en el mismo tiempo. Listo. En las boletas fiscales, allá, es un caso muy similar, también se presentaba se me olvidó, en Barranca Bermeja. En Barranca Bermeja también se estaba presentando una situación similar, pero bueno, ahí no era falsedad de boletas fiscales, sino que la funcionaria llegaba y le decía, resulta que todo lo que tiene que ver con las oficinas de registro de instrumentos públicos hace mucho tiempo, el dinero lo recibía o lo recaudaba directamente la entidad. Entonces, ¿qué hacían los funcionarios? Pues simplemente como una caja menor, lo iban metiéndose al bolsillo y no lo iban registrando, y entonces en atención a eso, pues se crearon los convenios con las entidades bancarias.
Entonces ahora todo lo tenían que reportar por la entidad bancaria, pero como hay personas que en ese proceso pues no conocían eso, entonces llegaba donde la funcionaria, no, vengo para registrar esta escultura. Ah, sí, listo, perfecto. Ya le hago la liquidación, son tantos, son, no sé, 1 millón de pesos. Entonces, y el señor, sí, ¿qué tengo que hacer? Muchas de las personas que están en los pueblos ni siquiera saben leer. Y entonces le decían, no, deme la plata. Y entonces llegaban y le entregaban el 1 millón de pesos a la funcionaria, entonces la funcionaria cogía el 1 millón de pesos y luego llegaba Ramiro, Magda, que trabajaban con ellas ya en la oficina y le decían, ay, venga, ¿usted será que tiene plata que me preste? Claro, yo le presto, pero usted me paga el 5%. Entonces le pagaba el 5%. Ella hacía su propio negocio con la plata que iba recaudando y decía, no, no importa, le digo que el trámite está demorado y al otro mes pues voy y hago la diligencia y el señor no se va a dar cuenta, yo voy y le hago la consignación al banco. Sin embargo, cuando uno de los compañeros no le entregaba el dinero, pues entonces ella se descuadraba con la caja. Y entonces en atención a eso ya iba generándole un incumplimiento y entonces ya el usuario ya iba y hablaba con el registrador, armaba el boroló y pues efectivamente se logró demostrar esa situación. Buenas noches. Frente a ¿No ese se tema. escucha? ¿Solo es Cristian o todos? No, sí se escucha, doctora. Se escucha claro. Se escucha, Doctora. Lo escucho bien. Es Cristian, es que no me quiere escuchar. Por allá. Bueno, Cristian. Entonces, en atención a eso, No, ya. veamos cómo existe una responsabilidad por la no prestación del servicio o por la transgresión de esos derechos al usuario que generan una responsabilidad. ¿Quién? Pues una responsabilidad al Estado. Entonces dice Freddy, por ejemplo, en el caso que nos expone, no está diciendo Felipe, Natalia, Marta, se estaban quedando con el dinero. No, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Valledupar. ¿Sí? Porque es la que tenía que responder. ¿Quién? La Oficina de Registro. ¿Ante quién? Ellos debían reportar o a quién van a exigirle a la Superintendencia de Patrimonio. ¿Sí ven? Y como ellos no pueden pagar, ¿de dónde sale el dinero que se tenga que recaudar por lo que no pudieron recuperar? Porque como Freddy dice, se volaron. ¿Ahí de dónde va a salir? Pues del bolsillo de todos nosotros, muy seguramente ya tuvimos que haberlo pagado. Ese dinero se pudo haber utilizado para otra cosa, pero pues se tuvo que realizar o se tuvo que utilizar para pagar esta serie de eventualidades que se puedan presentar. ¿Listo? Entonces, voy a ver un temita acá que les voy a mostrar, que les voy a compartir. Me dicen, por favor, si están teniendo acceso a mi pantalla. No estoy teniendo. ¿Me están viendo mi pantalla? Doctora, qué pena, yo quiero hacer una pregunta que yo... No, señora. Dime, Daira. Como en este momento, en la actualidad, de lo que está pasando en el país, el deber del Estado es garantizar la seguridad, sobre todo de Transmilenio y de todas esas entidades que han sido destruidas, de todos los buses y eso. Y también de los almacenes que han sido, les han sido hurtado toda la mercancía. ¿Esas personas pueden demandar contra el Estado por no brindarle la seguridad? Claro que sí. ¿Quién responde? Según el 90, el Estado. Patrimonialmente responde el Estado. ¿Cuáles son los fines esenciales del Estado? Artículo 2, como ya se los dije, servir a la comunidad, promover la prosperidad, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Ahí están. Ellos son el Estado. El Estado es el garante de toda nuestra seguridad.
absolutamente toda, no solamente de los particulares, sino también de los funcionarios públicos. Es decir, no solamente de aquel joven que está marchando y que desafortunadamente ha fallecido, ha sido lesionado en estos, en uno de estos eventos, sino también de aquellos policías, de aquellas personas que también han sufrido daños porque también van a tener que ser indemnizadas en un momento dado. ¿Ustedes qué creen? Que los policías, mientras están incapacitados, pues se les va a tener que seguir pagando, y adicional a eso, pues se va a tener que incrementar, digámoslo así, en un momento dado, si se hace necesario, la vinculación de más policías para poder atender todas estas situaciones. Entonces, vean de dónde va a salir todo ese dinero, pues de nuestro bolsillo, ¿dónde más va a salir? Entonces, ahora, y ni siquiera solamente de eso, Daira, mire que por eso hablamos de una responsabilidad contractual y una responsabilidad extracontractual. Con decirte, Daira, que si vas en un vehículo y, doctor Freddy, usted me corrige, por favor, no, doctor Freddy, no, Julián, que es el que está en la Secretaría de Hacienda, ¿sí? Sí es Julián, ¿cierto? Doctora, el de la Secretaría de Hacienda me parece que es el doctor... Ay, ¿quién? El doctor Ramiro. El doctor Ramiro. Ramiro. Sí, bueno, sí, sí. Ramiro. Si va en un vehículo Daira, ¿cierto? Y Daira desafortunadamente no ve una alcantarilla que está abierta y su carro se poncha las 4 llantas, no, pongámosle las 2 llantas, una delantera y una trasera. Le pregunto, ¿ella puede exigirle al Estado en un momento dado, Ramiro, de que le pague o le repare en lo que ella tuvo que incurrir en atención a esa desatención de la vía? ¿Sí? Te pregunto, Sí. Ramiro. Sí, claro, el Estado tiene que repararlo porque es una obligación del Estado mantener las vías en buen estado. Entonces, claro que sí puede presentar la reclamación. Ahora, que no, que había un consorcio que era el encargado de la vía. Pues el Estado que le reclama el consorcio, ¿cierto, Ramiro? Yo no tengo por qué irme al consorcio si yo sé que quien me debe responder en principio es el Estado. ¿Quién me lesionó? El Estado. Bueno, el Estado es el que tiene, el que tiene la responsabilidad de velar porque el consorcio esté realizando bien su gestión. Ahora no lo hizo, entonces ¿quién me debe responder? Entonces, si por una cosa tan simple como esa, Daira, debe responder el Estado, ahora por todo esto que se está presentando, hombre, pues tienen que garantizar la seguridad. Sí, resulta que en atención a esa inseguridad que se presentó, pues mire, les voy a decir, el tema este de Cali, del Hotel La Luna, ¿cómo es que se llama? ¿Quién me corrige? Sí, doctora, La Luna. La Luna, doctora, sí. ¿Quién va a tener que reparar a ese señor? ¿Ustedes saben cuántos abogados administrativistas hay haciéndole fila al dueño de ese hotel? Porque saben que tarde que temprano le va a llegar una buena indemnización. Ahora, tengo aquí alguna persona que esté llevando un proceso administrativo que se demora una cantidad de tiempo. Pero por eso a veces dicen, ¿cuánto le costó esa casa? No, lo que, en cuánto tiempo logró recaudarlo esa casa, lo mismo que duró un proceso administrativo. Es decir, dura muchísimo tiempo, pero cuando llega el dinero, llega en masa y llega completito. Ahora, que si de pronto el señor le van a lograr reparar todo el daño que le causaron, muy seguramente no, pero sí en gran parte le van a tener que indemnizar. ¿Y de dónde va a salir ese dinero? Pues de nuestro bolsillo. Tan simple como eso. Cuando hablamos de la responsabilidad del Estado, vamos a ver cómo vamos necesariamente a hablar de
una responsabilidad indirecta, una responsabilidad directa y una responsabilidad por falla en el servicio. Entonces, de todo esto que nosotros hemos tocado aquí, de todos estos ejemplos que hemos dado aquí en la clase con sus compañeros, pues vemos cómo en algunos se puede presentar una responsabilidad indirecta, en otros una responsabilidad directa y en otros una falla del servicio. Cuando hablamos de una responsabilidad indirecta del Estado, entonces hablamos del principio de legalidad. La responsabilidad indirecta del Estado la atamos a ese principio de legalidad, ¿sí? Que lleva al Estado y a sus órganos a que sean sometidos al derecho como suprema directriz que marca su autoridad. Entonces existe un principio de legalidad y que todos los actos que profiere un funcionario público en representación del Estado se presumen legales. Se presumen legales. La autoridad del Estado se asimila a la responsabilidad de los particulares en el sector civil, en el sector privado, ¿cierto? De las personas jurídicas del derecho privado, de tal manera que el Estado se asimiló a un patrón teniendo la responsabilidad de velar por saber seleccionar y elegir a quien lo va a representar, y no solamente esto, a vigilar a sus agentes por ser sus dependientes, y entre esos se encuentran los de elección popular, porque recuerden que en atención a ese artículo primero, Colombia es un Estado social de derecho. ¿Y quién tiene que vigilar a sus agentes? Pues las autoridades que se han creado para tal fin, como son, por ejemplo, la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía, todas las CIAs, por ser sus dependientes. La responsabilidad es una sanción al Estado por la mala elección o la falta de vigilancia de sus agentes, conocida bajo los conceptos de la culpa ineligendo y culpa invigilando. Entonces, para mañana, por favor, ¿qué consideran ustedes como culpa ineligendo y qué consideran ustedes como culpa invigilando? Entonces, los voy a dejar de tarea para que mañana hablemos un poquito de esos dos temas, ¿vale? Entonces. ¿Me repite la segunda, doctora, por favor? Ya mismo se las escribo aquí en el chat. Dame un segundito. ¿Ya la viste? Ok, gracias, doctor. Eso frente a la responsabilidad indirecta del Estado. Porque, ¿qué pasa? El Estado directamente es el que está causando el daño en todos esos ejemplos que hemos puesto aquí, ¿no? ¿Cierto? Lo está causando a través de quienes la representan. Ya sea porque les pregunto, en el actuar de la compañera Madeline que no pudo ir a realizar las diligencias, ¿se presentó un daño? Muy seguramente sí. A la persona que los estaba esperando para que se realizara la diligencia, seguramente sí. Ahora, si existe una responsabilidad que no tiene ningún eximente, bueno, eso es otra cosa y de esa manera responderán, pero ahora, frente a los daños que se hayan podido ocasionar, ¿quién responde? Pues el Estado. El Estado, porque es culpa de Madeleine que no haber podido ir a la diligencia, digámoslo así, tal y como ella nos lo cuenta, ¿no? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque existe un eximente de responsabilidad, ella quería ir, pero simplemente estaba por encima su vida, estaba por encima su integridad, y en atención a eso, pues su superior decidió que no se realizara la diligencia. Ahora, es deber del Estado garantizarle a Madeleine como funcionaria que pueda cumplir con esa función. Sí, entonces le pregunto, ¿quién debe responderle a esa persona que se afectó en atención a esa situación? Pues el Estado. La persona no tiene culpa de que Madeleine no haya podido ir, ni tampoco de que se hayan presentado marchas, no.
Ahora, la falta de control, vigilancia y que se haya salido de las manos del Estado esta situación es otro tema totalmente diferente. ¿Que se están generando perjuicios? Sí, se están generando perjuicios. Madeleine tiene un tema todos los días con el tema de la responsabilidad, no solamente ahí. Mira, ella está en el proceso de restitución de tierras y entonces le pregunto en ese proceso de restitución de tierras que ella maneja, le pregunto a Madeleine lo siguiente. Tenemos un titular de derecho que actualmente se llama Jorge Francisco Petro. A hoy. Comprador de buena fe. Tenemos a Daisy Ortega. Ah, mira, Freddy, tú que trabajaste en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Tenemos a Daisy Ortega. Daisy Ortega es otra compradora de buena fe que le vendió a Jorge Francisco. Tenemos a otro que se llama Fernando Rojas. Así se llamaba uno de los directores de registro. ¿Me llamaste, don? Qué pena. No, te estoy poniendo como ejemplo. Fernando, otro comprador de buena fe que le vendió a Daisy Ortega. Y tenemos por acá abajo, digamos, a Alejandra María. No, Alejandra Juliana, que acá no. Tenemos a una tal Alejandra Juliana, alias La Mona. Que le vendió, no sé, digámoslo así, a Fernando Rojas. Y antes de ese había otra persona que se llamaba Henry Varela. Que fue despojado a través de amenazas por Alejandra Juliana, quien no le pagó nada, pero sí lo obligó a que fuera a la oficina de registro, a la notaría y a que fuera a la oficina de registro de instrumentos públicos a transferirle la propiedad. ¿Quién me tiene abierto un micrófono? Vean cómo tenemos toda esa fila de personas. Les voy a preguntar y le voy a preguntar a Madeleine en ese caso. Llega restitución de tierras y entonces viene Henry ahora y reclama. Es que yo fui despojado de mi predio por amenazas y demás, ¿no es cierto? Y logra probarlo y efectivamente fue así. Y entonces a Henry le dice, perfecto Henry, le vamos a restituir su tierra. Y entonces, ¿qué pasa? Fernando le compró a Alejandra, entonces Henry fue obligado a venderle a Alejandra. Alejandra le vendió a Fernando por 10 millones de pesos. Alejandro abandonó la tierra, digámoslo así, y entonces, no abandonó, le vendió a Daisy Ortega por 30 millones de pesos. Luego Daisy se fue mejorando toda la situación y pongamos, pasó tiempo, o sea, y le vendió a Jorge Francisco la finca por 200 millones de pesos. Y ahora llegan y le dicen a Francisco, lo siento mucho, usted me tiene que devolver la tierra, y entonces Francisco le va a decir, un momentico, yo tengo un acto administrativo acá que dice que yo soy el titular de derecho a esta tierra. Entonces, en atención a eso, ¿qué van a tener que hacer? Pues van a tener que comenzar de adelante para atrás. Tienen que comenzar a indemnizar porque le causaron un daño, ¿cierto? Por no haber ejercido la función que debía ejercer en su momento la entidad pública cuando Henry, o sea, por no haber protegido a Henry en la debida forma, ¿cierto? Entonces le generaron
un perjuicio por el hecho que cometió Alejandra, porque pues estaba por allá en, no sé, esto se presenta mucho en el Cauca, ¿cierto, Madelén? Sí, doctora, y aquí en el Valle, en Tuluá, en Buenaventura. Entonces, se va a tener que entrar a reparar. Obviamente que a Juliana no, porque esa ni siquiera va a aparecer. De hecho, ni siquiera se va a llamar así. Pero sí se va a tener que reparar a Fernando, a Daisy y a Jorge, que son compradores de buena fe. Porque ellos tienen responsabilidad alguna. Fernando ni siquiera sabía a qué se dedicaba la tal Alejandra. Él la veía como una señora que andaba con un machete todo el día trabajando ahí en la finca y para él era una persona de bien. Esa persona nunca fue investigada penalmente ni por la fiscalía, no tenía ningún antecedente. Así hubiese sido un profesional del derecho, no sabría que esa señora era una persona que estaba metida en toda esta clase de situaciones y que había despojado a Henry Varela. Entonces vean cómo la responsabilidad del Estado no está solo en ese caso, como muchos creen, ¿cierto, Madeleine? Frente a Henry Varela, que es a quien se le tiene que restituir el bien. No, también está frente a Jorge, frente a Daisy, frente a Fernando, que fueron compradores de buena fe y a quienes el Estado les dijo, usted es titular del derecho y usted le puede vender a Daisy sin ningún problema y Daisy le puede vender a Jorge sin ningún problema. Entonces, pregunto yo, no sé, a veces uno en la ignorancia uno pregunta, ¿y no era más fácil solamente indemnizar a Henry y ya? Y no tener que indemnizar a toda esta clase de gente, pues yo presumo que hicieron un estudio muy importante donde verificaron que esta era la mejor forma de reconocerle ese derecho a Henry, porque no era solamente devolverle el bien, sino lo que para él significaba ese bien. Ahora, para estas otras personas también ese bien no significaba algo, pues les pregunto, no sé ustedes qué piensan y se los dejo ahí para que lo consulten con la almohada. Dime, Felipe, ¿me hablaste la mano? ¿Me levantaste la mano? Felipe Rodríguez. Sí, doctora, pero no, ya el tema pasó, no, ya me quedó claro con lo que añadí. Listo, perfecto. Listo. Madelén, ¿qué piensas al respecto de lo que vi? Sí, doctora, sí, de acuerdo porque es muy controversial. La verdad, la responsabilidad del Estado, o sea, debería ser solamente en primera instancia con la víctima y ya. Pero la verdad, usted sabe que esto pues trasciende porque pues la buena fe y la responsabilidad del Estado pues por el tema del registro, pues que es el que garantiza pues obviamente este tipo de actividades. Entonces es complejo, es un tema muy complejo. La verdad, cuando nació esta ley de restitución de tierras, pues obviamente se venía toda esta situación tan difícil de poder reconocerle a las víctimas, y no solamente las víctimas, sino a todos sus sucesores. O sea, eso también a veces se viene una cantidad de personas a reclamar impresionante, y es muy complejo porque el desgaste, o sea, administrativo. sí, no, y la intención del Estado era muy buena. O sea, la intención del Estado era que esas víctimas se resarciera y realmente pudieran compensarse en tal caso de que no se pueda restituir. Pues nosotros se hace el tema de compensación. Ay, Madeleine, te me fuiste. Sí, doctora. Y entonces, como usted decía, doctora, el Estado somos todos. Entonces, el desgaste y la cantidad de dinero que se pierde es mucho. Es muchísimo. La verdad, en ese tema de restituciones se ve, pues, o sea, sí, se quiere resarcir a la víctima, pero la verdad es mucho. ¿A costa de qué? Sí, exacto. Exacto. Muy complejo. Entonces, yo creería que va a llegar un momento donde eso se tendrá que reevaluar, digámoslo así, porque es que vean ustedes cómo el mismo Estado legitimó el actuar de Alejandra al permitirle y al darle el derecho a Fernando, a Daisy y a Jorge en el ejemplo que les acabo de exponer. Entonces,
vean cómo a veces el Estado por hacer más, digámoslo así, hace menos. Y se van generando una serie de irresponsabilidades, una serie de responsabilidades que pasan de ser una responsabilidad directa a una responsabilidad indirecta y a una falla en el servicio. Entonces, nada, pues nos vemos mañana, ¿vale? Que Gracias, descansen. doctora. Bueno, Feliz noche. chao, que descansen. Doctora, bueno, Feliz noche. Gracias, doctora. Feliz noche. Chao. Gracias, doctora. Bueno, chao. Gracias, doctora. Feliz noche. Bueno, chao. Gracias, Daira. Me llegó el informe que me enviaste. Listo, doctor. Ay, oye, Daira, Feliz noche, ¿pudiste muchas descargar el gracias. certificado o no? Nada, no me dejó. Pero sabes Mañana que... lo intento. Gracias, doctora. Feliz noche. Bueno, feliz noche. ¿Sabes qué puedes hacer ahorita? Métete